En un frío noviembre de 1955, uno de los ancianos de la iglesia donde crecí, en la ciudad de León, anciano llamado Saúl, se encontraba predicando en un funeral, año 55 del siglo pasado. Y esto en aquella época supuso un gran desafío para las autoridades. Nos encontramos en plena dictadura franquista. Este tipo de acciones están prohibidas, están penadas por considerarse proselitismo. Proselitismo es predicar un mensaje religioso para ganar adeptos. Y en la España de los 50, ser protestante, ser evangélico, hablar de Jesús públicamente fuera de los muros de la Iglesia católica, si es que se hacía dentro, por cierto, pero hacerlo fuera estaba penado por la ley. Así que cuando mi anciano Saúl estaba predicando en este funeral, alguien dio aviso a la policía y cuando los guardias, los grises se llamaban, ¿verdad?, se personaron en el cementerio, se llevaron a Saúl detenido al calabozo y poco tiempo después se le entregaba un comunicado que no sé si puedes leerlo, tengo la siguiente. Dice, corresponde al pago de la multa de 250 pesetas impuesta por el excelentísimo señor gobernador civil de la provincia a don Saúl Vidal por propaganda protestante en lugares públicos, 9 de noviembre de 1955. 250 pesetillas. ¿Qué es aquello? Hace 70 años, bueno, era una cantidad considerable teniendo en cuenta la inflación, el nivel de vida de la posguerra civil y a un joven como era mi anciano con pocos recursos. Y la sombra de la cárcel pendía sobre él en caso de no pagar esta multa. Todo esto por ser fiel a sus convicciones cristianas. Saúl es un ejemplo de un hombre dispuesto a sufrir por sus convicciones cristianas. Hace unas semanas os hablaba del ejemplo de mis propios abuelos en aquella misma época. Creyentes que recibieron la violencia física por parte de las autoridades que les prohibían hablar de Cristo, multas, prisión, palizas, ser señalados con el dedo por los vecinos. También, si recordáis, os hablaba de misioneros como el misionero inglés Eduardo Turral. A finales del siglo XIX dejaba la comodidad de una vida en la primera potencia mundial de la época, como era Gran Bretaña, para venir a España, a la tierra de nadie, al páramo leonés, a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, pagando el precio con amenazas de muerte, rechazo y persecución. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia, expresaba Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia en el siglo II. Tertuliano vivió en Cartago, norte de África, actual Túnez, y vivió en esta época en pleno apogeo de la persecución contra los cristianos. Y en aquellos días la sangre de los mártires empapaba la tierra. Los creyentes eran arrojados a los leones, golpeados, azotados, aserrados por la mitad, ejecutados a espada, quemados en el fuego, encadenados en prisión. Y así ha sido en la historia de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo se ha caracterizado por seguir el ejemplo de su fundador, nuestro Señor Jesucristo, y llevamos 2000 años de historia sufriendo a causa de nuestras convicciones. Hechos habla de esto. Esteban está a punto de llegar. Capítulo 7, va a ser muerto. Jacobo en el 12, Policarpo, Justino mártir en el siglo II, Perpetua en el siglo III, igual que Eulalia de Barcelona. Y muchos a lo largo de la historia. Juan Hus, el checo, quemado en la hoguera. William Tyndale traduciendo la Biblia en inglés en el siglo XVI. Españoles martirizados por la Inquisición española en Valladolid. En Sevilla la lista es interminable, llena de creyentes fieles. La mayoría desconocidos, pero que sufrieron
incluso dieron su vida por sus convicciones. Ahora, uno puede ser tentado a pensar que esta disposición a enfrentar la adversidad es solo propia de grandes héroes de la fe. Leemos de ellos, los admiramos, incluso nos animan a perseverar, amén, pero no sé si te pasa a ti, pero a menudo da la sensación de que ellos pertenecen a un mundo un poco distinto al nuestro, tienen un aura especial, o son de épocas distintas. Después de todo, en la España del siglo XXI no vivimos en persecución, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ello, amén. Pero al mismo tiempo, es el momento de parar y examinar nuestro corazón y observar si hemos quizá caído en un cierto estupor o una comodidad, en cierta desidia espiritual debido a los buenos tiempos que corren. Nadie va a venir a llamar a nuestra casa, ¿verdad? Debemos examinar nuestro corazón acudiendo a la verdad de la palabra para moldear el corazón, nuestro pensamiento, porque, hermanos, se trata de eso. ¿Sabes qué es lo que nos diferencia a nosotros de los grandes héroes de la fe en la historia? ¿Qué nos diferencia? Bueno, en muchos aspectos nada nos diferencia. Nada nos diferencia. De hecho, tú y yo hoy tenemos muchos más recursos a nuestro alcance para poder crecer espiritualmente. Tenemos acceso instantáneo a millones de páginas y horas de enseñanza cristiana a nuestro alcance. Tenemos varias copias de la palabra de Dios a nuestra disposición. Nada nos diferencia. Incluso tenemos aún más ventaja. Entonces, algo sí que nos tiene que diferenciar. Puedo pensar que aquello que nos puede diferenciar es nuestra disposición del corazón, nuestra disposición diaria, nuestra disciplina personal, nuestra decisión diaria de ser llenos, controlados por el Espíritu Santo de Dios desde su palabra, Efesios 5:18, palabra que apunta a Cristo y nos lleva a amarle más hasta el punto de estar dispuestos a sufrir por nuestra fe. Así, si esta mañana piensas que puedes y que debes ser un cristiano que ha de crecer en sus convicciones hasta el punto de estar dispuesto a sufrir las consecuencias, este texto es para ti. Pero si no lo crees, este texto es para ti. Mi deseo esta semana, para mí primero, y mi oración es que el Espíritu avive en nosotros el deseo de crecer, de perseverar en nuestra obediencia a nuestro Salvador y de tener la firme convicción de que nuestra vida es Cristo o no es nada. Así que en esta mañana quisiera que veamos desde nuestro texto en Hechos 5, 41 y 42, dos llamados a la iglesia. Vamos a ver dos llamados que debemos entender para entonces crecer en la convicción de que merece la pena sufrir por Cristo. Merece la pena sufrir por Él. El primer llamado lo vemos en el versículo 41, es el siguiente. La iglesia es llamada a sufrir gozosamente por Cristo. Sufrir gozosamente por Cristo. Bendito oxímoron, ¿verdad? Al final de Hechos 5 encontramos este pasaje que muestra cómo la iglesia se caracteriza por ser fiel a las convicciones, a las enseñanzas de Cristo. Versículo 41 de nuevo. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Vamos a recordar brevemente el contexto de estos versículos. La primera palabra que encontramos es la palabra ellos. ¿Quiénes son ellos? La pregunta de observación. Se refiere a los apóstoles, lo que nos muestra el contexto. La pregunta es, ¿quiénes fueron los apóstoles? Bueno, la palabra apóstol procede de una palabra griega que significa enviado
enviado como mensajero. Esta palabra no la inventaron los cristianos, esta palabra se utilizaba en el ambiente naval, en el ambiente marítimo para referirse a barcos, a expediciones. Los apóstoles eran los líderes de las expediciones marítimas. Se toma esta palabra y ahora en la palabra de Dios los autores toman el concepto y lo aplican para hablar de un representante de Jesucristo. Y aunque vemos en Hechos, o especialmente que esta palabra apóstol se usa para identificar a misioneros como Bernabé, llamado apóstol, o incluso el propio Señor Jesús, Hebreos 3:1, es el apóstol de nuestra fe, pero de manera especial, la palabra de Dios hace referencia a 12 hombres específicos. Ellos destacan por reunir una serie de cualificaciones, de poseer ciertos dones espirituales, de haber sido comisionados, enviados específicamente por Cristo a evangelizar, a discipular, a entrenar, a plantar iglesias en el siglo I. Así tenemos a Simón Pedro, ¿verdad? Tenemos a su hermano Andrés, Santiago el mayor, el que da nombre a nuestra ciudad, hijo de Zebedeo. Tenemos a Juan, hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, también llamado Natanael, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Tadeo, Simón, Celote y Judas Iscariote, que traicionó a Jesús, fue sustituido por Matías, todos hacen 12, y Pablo el número 13. Pablo el número 13. 1 Corintios 15:9 dice Pablo de sí mismo: yo soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Y los apóstoles, dice Efesios 2:20, que pusieron el fundamento de la iglesia de Cristo. ¿Cómo pusieron el fundamento de la iglesia? Obviamente es un aspecto espiritual. ¿Cómo lo hacían? Bueno, Hechos 2 nos muestra cómo lo hacía. Hechos 2:42 dice que los apóstoles enseñaban la palabra de Dios. Así se fundamentó la iglesia sobre las enseñanzas de Jesucristo. La prioridad de los apóstoles era enseñar la palabra revelada de Cristo y orar, como veremos en Hechos capítulo 6. Y no había nadie que se pudiera interponer a esta tarea. Así que cuando Hechos capítulo 4 nos narra que los líderes religiosos, judíos y políticos comienzan a perseguir a los apóstoles, concretamente comienzan con Pedro y con Juan, les prohíben hablar de Jesús, ¿recordáis qué responden? Capítulo 4, versículos 18 y 19. Lee conmigo, por favor. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si esto delante de Dios, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Fíjate, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan hacen oídos sordos, la iglesia hace oídos sordos a las amenazas y continúan obedeciendo el mandato de Cristo de predicar el evangelio de salvación desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Este había sido su encargo, ¿verdad? Jesús, Mateo 28, id, haced discípulos. Jesús le dice en Hechos 1:8, sed mis testigos, hablad de mí, proclamar el evangelio de salvación. Y ellos continúan a su ritmo, desobedeciendo a la autoridad. ¿Y qué ocurre entonces? Los religiosos, los judíos, los vuelven a meter en la cárcel, ahora a todos, a los 12, capítulo 5. La iglesia está en peligro. Todos sus líderes están en prisión. Los religiosos quieren matarlos. ¿Pero qué ocurre? El contexto en la narración, puedes leerlo. El Señor los vindica, los protege, porque el evangelio de Cristo es imparable. ¿Qué hace? Algo increíble sucede. Envía a un ángel
Capítulo 5, versículo 20, y el ángel les libera y les dice, id al templo y hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. En otras palabras, Cristo está con vosotros, no temáis, tened convicción, seguid proclamando a Cristo. Y mientras los líderes religiosos están preocupados por su estatus, su poder ante el pueblo, que por verificar quién es realmente Jesús, están intentando por todos los medios cesar, apagar esta rebelión y los dejan ir por el momento. Confían que, bueno, ya se calmará como ha ocurrido con otros. No sin antes, capítulo 5, versículo 40, les azotan injustamente con dolorosas correas de cuero y les ordenan, en griego se dice cerrar el pico, en español también, ¿verdad? Cerrad el pico. Y es donde llegamos a los versículos que nos ocupan. Están saliendo de este pseudo juicio. Y los 12 salen, ¿y qué hubiera sido quizá lo natural? Bueno, lamerse las heridas, por ejemplo. Quizás sentir lástima por uno mismo. O callarse, agachar las orejas, no sé qué te vuelvan a dar. Pero lo increíble, hermanos, fíjate en el texto de nuevo, salen de la presencia del concilio y ¿qué dice la siguiente palabra? ¿Qué dice? Gozosos, regocijándose de que hubieran sido tenidos dignos de padecer afrenta por su nombre. La iglesia sufre gozosamente por Cristo. ¿Has leído bien? Están alegres. No están alegres porque se han librado de la cárcel, aunque estarán alegres. No están alegres porque van a ser tratados como héroes. No están regocijándose porque se han salido con la suya ante los enemigos, sino que su gozo, su alegría, atención, versículo 41, han sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. En otras palabras, es un honor sufrir por Cristo. Es un honor. Y si esto no son convicciones, no sé lo que es. Por cierto, una nota importante a pie de página. Pero, ¿qué significa la palabra convicción? ¿Qué es tener convicciones? ¿Qué son? Bueno, las convicciones son creencias firmes, creencias profundas que guían nuestra mente y nuestras acciones, incluso, como en este contexto, en la dificultad. Creencias firmes y profundas. Y sabes que todo el mundo tiene convicciones, todo el mundo, buenas convicciones o malas convicciones. Todo el mundo tiene maneras de pensar que les llevan a actuar, y aún un gran número de no cristianos a lo largo de la historia han muerto por sus convicciones, ¿verdad? Gandhi, el indio, fue asesinado por mantener firme su convicción de la no violencia. Martin Luther King, el famoso activista de los derechos civiles, fue asesinado. Ernest Hughes, asesinado por ETA por sus convicciones democráticas y pacifistas. Todo el mundo tiene convicciones religiosas, ¿o no? Ahora, la mayoría de las personas, es cierto, no tiene convicciones religiosas, o voy a decirlo así, tiene convicciones religiosas pero incorrectas, pues su convicción, su decisión es la de no creer en Cristo, es rechazar a Cristo. Muchas otras convicciones son menos, voy a decirlo así, metafísicas. La tortilla con cebolla o sin cebolla. Este país casi crea una guerra civil por esto. Coca-Cola o Pepsi. Madrid o Barça. Paraguas o chubasquero. En Santiago diríamos chubasquero, algo que aprendimos bien rápido al mudarnos aquí. Leer libros o redes sociales, playa
oh montaña, y un sinfín de etcéteras. Y quizá, por cierto, tu convicción es que un día es una cosa y otro día es otra cosa, ¿verdad? O como el humorista Groucho Marx decía, estas son mis convicciones y si no le gustan, aquí tengo otras. Hermanos, nuestras convicciones nos definen y nos diferencian de unos a otros y cada día tomamos infinidad de decisiones de acuerdo con nuestras convicciones. ¿Sabes qué? En un sentido, lo más importante que tienes en tu vida son tus convicciones, porque depende de lo que tú creas, pasarás la eternidad con Cristo o sin Él. Por eso quiero llamarte a cambiar tus convicciones. Si tu convicción no es Cristo, si no crees en Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, te exhorto encarecidamente a cambiar esa convicción. No te lo digo yo, te lo dice Cristo mismo, que vino a este mundo para morir por tus pecados y por mis pecados, y para que cambies tu manera de pensar y acudas arrepentido a Cristo, reconozcas que su muerte en la cruz es por ti, para salvarte de tu pecado, de la condenación eterna en el infierno. No hay otra salvación, no hay otro Salvador, solo Cristo. Esta es nuestra convicción como Iglesia Bíblica de Santiago, amén. Y queremos que tú sepas esto. Si tú no crees en Jesucristo como el único, exclusivo, el único camino, verdad y vida a la eternidad, es Él, no hay otro. No busques en otro lugar. La Iglesia de Cristo es llamada a tener las convicciones de Cristo y vemos cómo los apóstoles se sintieron honrados de padecer afrenta por causa del nombre, con N mayúscula, ¿verdad? Los jugadores de un equipo pelean por la victoria en nombre del equipo. Los nobles luchaban por el nombre, el honor de su familia. Un militar lucha por el nombre de su patria y una iglesia madura en Cristo se alegra por padecer afrenta. En otras palabras, hermanos, ser insultados y sufrir por causa de Cristo es ser dignos de Él y ha de ser fuente de gozo. Uno de estos 12 que salen doloridos escribe unos años después. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pedro escribe a ciudadanos, a creyentes, voy a decir, normales, que están sufriendo persecución. Primera de Pedro 2, 21 dice, habéis sido llamados con el propósito de sufrir con paciencia. Y ahora Pedro les da el ejemplo supremo de sufrimiento que hemos de seguir. Cristo también sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sufrimos porque Cristo sufrió primero por nosotros. Y ahora, hermanos, la iglesia es llamada a sufrir gozosamente porque Cristo sufrió, dio toda su vida. El Dios encarnado dio su vida por ti, por mí, por su iglesia. Creyente, si tienes problemas, no creo que tengas problemas en entender el texto, porque es bastante fácil de entender. Sino, hablo de problemas de interiorizar. Si tienes problemas en aplicar esto en tu vida, si no tienes esta convicción, estoy convencido de que es porque no has pensado suficiente en quién es Jesucristo. Y que merece la pena sufrir por Él, por lo que Él hizo por ti. Cristo es el Señor. Y nuestro Señor se encarnó. El Dios hombre fue ultrajado, padeció dolor, amenazas y atención, todo esto para llevar nuestros pecados en su cuerpo. Primera de Pedro 2, 23. Cristo es nuestro Señor porque Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Cristo es nuestro Salvador porque nos salvó de un infierno seguro y eterno.
Cristo es nuestro dueño porque nos liberó de la esclavitud del pecado y nos ha dado la libertad para ahora poder obedecerle a Él, al glorioso, al bueno, al paciente Señor. Y quizá tenemos que pasar más tiempo pensando en el Evangelio y pensar más cuál es nuestro lugar, quiénes somos, una antropología correcta, de dónde venimos, ¿qué merecíamos? Para entender entonces que quizás ser insultados en el nombre de Cristo o por el nombre de Cristo es honroso. Y que es infinitamente mejor que el mejor de los placeres y momentos sin Cristo. El apóstol número 13, Pablo, es un gran ejemplo de cómo tenemos que pensar. Voy a leer varios versículos. Los puedes apuntar si quieres. 1 Corintios 15:9, él dice: soy el más pequeño de los apóstoles. Como leíamos antes, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Efesios 3:8 vuelve a explicar cuál es su percepción de sí mismo. Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Filipenses 3:8, estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien, fíjate, escribe en la prisión, lo he perdido todo, mas todo lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3:10, y participar en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Sabes que Pablo no nació con estas convicciones. No se le engancharon al USB de su cerebro. Pablo no tenía estas convicciones porque tenía aquí una chapa que ponía apóstol. No, él las tuvo porque en el poder del Espíritu Santo creció, entendió día tras día en su conocimiento de Cristo, considerando cada día a Cristo como lo más precioso, porque cualquier otra opción es basura. Cualquier otra satisfacción imposible va a llenar el corazón. Cualquier otro camino que quieras escoger va a llevar a la muerte. ¿Quieres hacer lo correcto y estar dispuesto a crecer en tus convicciones hasta el punto de que sea un gozo, una honra sufrir por Él? Te invito a que conozcas más a Jesús. De Génesis a Apocalipsis. Que tomes la decisión convencida de leer este libro cada día, de esforzarte por morir a ti mismo y orar al Señor cada día, y sabes que Él nunca jamás te va a defraudar. Jamás. Salmo 34:8, probad y ved que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Así que si quieres crecer en tus convicciones cristianas, si quieres crecer en ser un discípulo de Cristo más y más en forma, ser valiente ante la adversidad del mundo, toma decisiones diariamente que le honran. Acude a su palabra, sé moldeado por ella. Y prepárate para la batalla. Haz tuyo este llamado. Prepárate para sufrir gozosamente por Cristo porque merece la pena. El segundo llamado a la iglesia que debemos entender para crecer en nuestras convicciones de que merece la pena sufrir por Cristo lo vemos en el versículo 42. La iglesia es llamada a proclamar incesantemente a Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Uno lee este versículo y voy a ser honesto y piensa que estos 12, que esta iglesia era un poquito masoquista.
No solo se gozan en la adversidad, no solo es un honor sentirse insultados y amenazados, sino que además salen con dolor en la espalda y se meten directos a la boca del lobo. No están saliendo de prisión, no están saliendo de este juicio y se van a casa a descansar un tiempecito. No se mudan a otra ciudad porque Jerusalén es demasiado peligrosa, no. Los tiempos verbales del versículo indican que es su estilo de vida, es un continuo enseñar, un continuo predicar que Jesús es el Cristo, el Mesías, que solo Él es el elegido de Dios para salvar al mundo de sus pecados. ¿Y dónde van? A la plaza del Obradoiro, al templo, a seguir haciendo lo que las autoridades les han prohibido hacer explícitamente. Y no solo eso, sino que además van de casa en casa. ¿Piensas que los testigos de Jehová inventaron esta manera? No, iban de casa en casa, los apóstoles, enseñando, predicando. Cristo, no cesan de predicar el evangelio del verdadero Mesías, del Salvador. Instruyen y proclaman, explican la Escritura y llaman al arrepentimiento, enseñan y apuntan a Cristo, todo esto en un contexto hostil. Qué coraje tienen, ¿verdad? Qué valentía. ¿De dónde viene esto? Quiero un poco de ello yo también. Fíjate el versículo 32. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. ¿De dónde viene esta valentía? Viene de la obra del Espíritu Santo. Ellos saben cuál es la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo apunta, proclama la verdad de Cristo y ellos obedecen. Obedecen porque tienen la absoluta convicción de quién es Jesús y de que Jesús trajo un mensaje y que Él es la única persona por la cual uno puede honrarse en sufrir. Este texto, por cierto, no es un alegato en pro de la desobediencia civil. Este texto es una vívida descripción de que la persecución y el sufrimiento van a ser parte de la vida del creyente, pero nada de esto debe frenar a su iglesia. Y si la iglesia no es frenada, hermanos, nada ni nadie frenará el avance del evangelio. ¿Recordáis lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:12? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿vivirán bien? No, serán perseguidos. 2 Timoteo 3:12. Así que si estás sufriendo de alguna manera las consecuencias debido a tus convicciones cristianas, recuerda este texto. Recuerda a Pablo a Timoteo. Recuerda a Primera de Pedro. Recuerda que el creyente obediente va en mayor o menor medida a sufrir. No sé cuál es tu caso, en la mayoría, sí sé bastantes, pero te pregunto, ¿estás tú ahora mismo siendo de alguna manera atacado? Sea de manera descarada y frontal, o sea veladamente atacado porque eres cristiano. ¿Has alguna vez te has sentido humillado, ignorado? En el trabajo se han burlado de ti porque tienes opiniones bíblicas de temas candentes en el mundo, contrarias a lo que el mundo piensa. Quizá estás siendo rechazado por miembros de tu propia familia porque les has predicado el evangelio. Y quizá nada de esto está ocurriendo, y quizá no estás sufriendo, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a sufrir con gozo por tus convicciones cristianas? A padecer afrenta por el nombre de Cristo cuando llegue el momento. Ahora, nota a pie de página, porque hablamos de sufrimiento y lo vemos como algo que ocurre, pero
un poquito lejano para nosotros, a veces. Pero a menudo el sufrimiento no es tal sufrimiento. Vamos a llamarlo que a menudo nuestras convicciones implicarán una incomodidad o una molestia. A menudo nuestras convicciones cristianas no van a implicar necesariamente una confrontación con nadie. ¿A qué me refiero? Que en el día a día hemos de poner en acción nuestras convicciones cristianas. A veces esto va a implicar pagar más impuestos porque queremos ser honestos. Y nos preguntan en el taller, ¿con IVA o sin IVA? ¿Verdad? Quizá implicará confrontar el pecado de un hermano o de una hermana de la congregación. Porque tenemos esa convicción y vamos a ir humildemente y examinando nuestra viga en el ojo también, pero por esta convicción vamos a ir a esa persona. Implicará quizá no ver esta película o esta serie de televisión o no escuchar ciertas canciones o seguir a tales influencers porque no edifica. Implicará quizá someterte a un esposo incrédulo o un creyente que está errado, ¿verdad? Implicará a veces esforzarte por criar, educar, disciplinar incansablemente a unos hijos que vienen adoctrinados por naturaleza y además desde la escuela. ¿Vemos? Difícilmente consideraremos el sufrir por Cristo ante otros si no nos negamos a nosotros mismos y tenemos la convicción de confiar en Él en nuestra vida privada. ¿Estás dispuesto? ¿Sabes qué? Quizá alguno de vosotros está diciendo no estoy dispuesto. Puede que aún como creyente no estés dispuesto a pagar el precio y por eso el Señor nos da este texto. Para comprender, arrepentirnos, reconocer y sumergirnos en la palabra de Dios para entonces descubrir que Jesús es la razón más grande y más loable por la que sufrir. Seamos importunados, vivamos con incomodidad, gozosa por amor a Él. Y entonces sí, aquí dentro, el domingo por la mañana, pero allí fuera, en nuestra rutina diaria, podamos vivir, aplicar, proclamar a Cristo con valor. De nuevo, uno de los 12, Pedro, escribe en 1 de Pedro 4:12, está explicando acerca del sufrimiento por causa de Cristo. ¿Y sabéis lo que Pedro dice al que sufre? Os lo voy a resumir. 1 de Pedro 4:12 dice, no te sorprendas del sufrimiento, afróntalo como una consecuencia natural. Sea que los ataques vienen del mundo, sea que los ataques vienen del mundo evangélico, no te sorprendas. Luego dice 1 de Pedro 4:13, no te entristezcas por este sufrimiento, sino regocíjate en Cristo, porque en Él y con Él esperamos la gloria eterna. Ya pasará. No te sorprendas, no te entristezcas. 1 de Pedro 4:14 dice, no te alarmes, descansa en el poder del Espíritu Santo. Él te sostendrá en la oposición. Y en el versículo 16 dice, no te avergüences en medio de esto. Glorifica a Dios. Toma este sufrimiento como algo digno por amor a Él. Él sabía muy bien de lo que estaba hablando. No te sorprendas, no te entristezcas, no te alarmes, no te avergüences ante la prueba, el ataque, ante el sufrimiento a causa de tus convicciones y proclama, hermano, hermana, incesantemente a Cristo. Querida iglesia, para mí normalmente en un sentido septiembre es cuando empieza el año. En septiembre comienza el año. Vuelven de las vacaciones algunos, ¿verdad? O muchos, comienza la escuela. El 1 de enero
es el año nuevo sobre papel, pero el 1 de septiembre se renueva la actividad, se retoma la actividad y la rutina. Es por esto que, hermanos, en este nuevo año, en este nuevo curso, no solo escolar, sino eclesial en un sentido, es el deseo de mi corazón, es mi convicción enseñar, instruir y exhortaros a tomar la decisión de ser hombres y mujeres de convicciones bíblicas fuertes y crecientes. Y quiero llamar a los jóvenes a invertir tiempo también, esfuerzo en lo importante. Estudia, esa es tu prioridad, amén. Pero invierte tiempo y esfuerzo a la lectura de la palabra. Prioriza, joven, tu vida de oración. Jóvenes que crecen en convicciones se convierten en futuros líderes en casa, en la sociedad y, por supuesto, en la iglesia. Y queremos esto. Jóvenes y jóvenes. Quiero llamar a toda la iglesia a moldear nuestro carácter y transformarnos mediante la renovación de nuestra mente para verificar, conocer, crecer en la voluntad de Dios en nuestra vida y aportar entonces estas convicciones a esta nuestra iglesia. ¿Cómo? Por favor, no tengas solo buenas intenciones. No vivas de buenos deseos. No te vayas de aquí animado por unos días, sino fundamenta tu convicción en Cristo y su palabra. Solo así perdurarás, solo así habrá un presente continuo, solo así podrás actuar. Comenzamos el año y retomamos los estudios de la iglesia, ¿verdad? No solo de la escuela. Aprovecha los estudios, no al 50%, no los aproveches al 95%, sino al 100%. Esta iglesia existe en esta ciudad, no estamos aquí para perder el tiempo, ¿verdad? Estamos para enseñar, mostrar, proclamar a Jesús como el Cristo, mientras aprendemos más y moldeamos nuestro carácter y nuestras convicciones más como las suyas. No hay otra manera. No hay otra manera de descubrir, adquirir, adueñarse y crecer en las convicciones que Dios tiene que desde su palabra. Sé enseñable o dócil a su palabra. Solo con estas convicciones enraizadas desde el corazón podrás vivir aún tranquilo y confiado en medio de la ira de un mundo que detesta a Dios y su palabra. Esta semana volvíamos de Estados Unidos y aterrizábamos el martes y el miércoles ocurría algo en el país de mi esposa que tengo que confesar que me ha afectado más de lo que, voy a decir, quisiera. Hace unos días, quizá habéis oído en las noticias, Charlie Kirk, un joven de 31 años, era asesinado en la universidad en el estado de Utah, mientras estaba haciendo lo que él hacía, era debatir. No voy a entrar en los detalles, pero Charlie Kirk, yo le escuchaba de vez en cuando, y esta semana he estado viendo un poquito más de lo que él decía, preguntando a pastores en Estados Unidos, y he llegado a la convicción de que este es un hermano en Cristo. Un hermano en Cristo que fue asesinado por sus convicciones. Él iba a las universidades y debatía a quien quisiera tomar el micrófono y hablaba de política, hablaba de género, hablaba de derechos y libertades, hablaba del estado de la sociedad, pero siempre permeado con el Evangelio de Jesucristo. Y su muerte, estaba hablando ayer con varios pastores, ha afectado grandemente a esta sociedad en Estados Unidos. Y tengo que decir también, es tristísimo poder ver las noticias en España. No van a decir nada bueno, porque ¿sabes qué ocurre? Si tú quieres casarte, si quieres tener hijos, si crees en Dios, quieres tener un trabajo digno, hoy en día eso es ser de extrema derecha.
No voy a entrar en política, pero es lo triste, porque conforme la iglesia y el creyente crece en la voluntad del Señor y en el conocimiento y en obediencia a su palabra, cada vez nos distanciamos más y más de lo que el mundo piensa. Y la respuesta, tristemente, de algunos es matar al mensajero. Pero algo ha ocurrido también en estos días. He podido observar que mucha gente se está planteando su propia vida espiritual y está diciendo, llevo X años sin ir a la iglesia, o no he leído la Biblia en muchos años, o nunca he leído la Biblia. Y el ejemplo de este hermano joven casado con 2 hijos está haciendo a muchos plantearse cuáles son sus convicciones. Y yo hablaba de nuevo con varios pastores y les decía, prepararos, porque mañana domingo vais a recibir probablemente a mucha gente buscando. Una de estas personas que leía decía lo siguiente, y creo que ilustra muy mucho lo que está ocurriendo allí. Dice, mi nombre es John, prácticamente no tengo presencia online, y la razón de eso es porque tengo miedo de publicar cosas en las que creo o que realmente me importan, porque me preocupa lo que la gente piense de mí. Me preocupa perder oportunidades debido a mis convicciones. Ayer, esto lo escribía el jueves, ayer un hombre murió. Murió porque creía las mismas cosas en las que yo creo. Yo soy conservador políticamente hablando, pero lo que es más importante, soy cristiano. Creo de todo corazón que Jesucristo es mi Señor y Salvador, que murió por nuestros pecados y resucitó, y que Él es Dios. La muerte de este joven está despertando las convicciones de muchos que, como el que acabo de leer, quieren ahora tomar la decisión de proclamar con valor, sin vergüenza, sin miedo de la muerte, de la única muerte que da vida, que es la del Señor Jesucristo. Nuestro pasaje en Hechos 5:42 termina diciendo que siguieron predicando sin temor. Y Lucas, de manera magistral, el autor va a mostrar a partir de ahora, de aquí al final del libro, hasta el capítulo 28, cuál va a ser el resultado de una iglesia que está dispuesta a sufrir por Cristo. ¿Qué va a hacer Cristo? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en Hechos? Con una iglesia que está dispuesta a sufrir por sus convicciones. De nuevo, Esteban va a morir. Jacobo va a morir. Saulo va a estar persiguiendo a la iglesia, pero de manera milagrosa se va a convertir en una figura central de proclamar el Evangelio hasta el último de la tierra. Pedro y Juan van a ir a Samaria. Cornelio, el primer gentil narrado, es convertido. Habla de Felipe, habla de cárcel para Pedro, habla del comienzo de los viajes misioneros. Hechos, hermanos, muestra que Cristo no va a usar una iglesia que se acobarde por su fe, sino creyentes que crecen día tras día en sus convicciones y obedecen el llamado para, en el poder del Espíritu, proclamar y vivir a Cristo en un mundo hostil, proclamar incesantemente su nombre, porque no hay salvación fuera de Él. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Ellos lo estuvieron. Mi anciano Saúl estuvo dispuesto y sigue dispuesto hoy en día, con 96 o 97 años. Los mártires de la iglesia lo estuvieron y lo están. Y muchos creyentes anónimos que han vivido y siguen viviendo y crecen en sus convicciones bíblicas, son hombres y mujeres fuertes en la fe, están dispuestos, y el Señor usa ese valor para avanzar su reino. Vas a ser tú, vamos a ser nosotros, va a ser esta iglesia. Vamos a dejar un legado de valentía por amor a Cristo. Hermano, hermana, que tus convicciones sean sus convicciones, las de Cristo, y recojamos el testigo que se nos ha otorgado. Y que seamos como iglesia un bastión, una torre, un faro de luz en medio de la oscuridad de esta ciudad y esta sociedad.
Oremos. Oh Señor, danos más que buenos deseos. Por favor, oh Dios, danos más que una decisión de unas horas, sino danos en el poder del Espíritu. Danos la firme convicción de crecer en nuestro conocimiento, nuestro amor, nuestra misión, nuestra dependencia de ti, y podamos vivir y proclamar a Cristo con valor. Estemos dispuestos a sufrir las consecuencias en el día a día, en nuestro evangelismo, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Señor, danos denuedo, danos valor, siendo movidos por el Espíritu Santo. Esto no va a surgir de la noche a la mañana. Danos disciplina personal para ser moldeados desde tu palabra. Ayúdanos, Señor. Queremos conocerte más. El Espíritu solo va a obrar cuando estamos expuestos a tu palabra, a la palabra inspirada. Ayúdanos a ser una iglesia que profundiza en las Escrituras y las aplicamos con valor. Oh Señor, que seamos una luz que irradia en esta ciudad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.